Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros. Perdón por mi voz, que no parece que esté muy bien. Así que bienvenidos a la Residencia de Estudiantes en esta tarde que hacemos esta nueva sesión del ciclo Con otra mirada, literatura y enfermedad. Este ciclo organizado con la Fundación Ciencias de la Salud. Así que muchas gracias a Fundación Ciencias de la Salud, su director que está aquí, Esteban Palomo. Y muchas gracias también a Lorenzo Silva, que es hoy el invitado. Muchas gracias por estar aquí. Estamos deseando escucharle, desde luego, con este título tan sugerente. Y José Miguel Coldefors, que va a hablar en el acto, que es patrono de la Fundación Ciencias de la Salud y es, junto con Javier Puerto, son los dos coordinadores del ciclo, son el alma mater del ciclo, que verdaderamente hay que felicitarlos porque es un ciclo que está teniendo mucho éxito siempre y es realmente esperado por mucha gente. Así que muchas gracias a todos y espero que disfruten esta tarde con Lorenzo Silva. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Gómez Navarro, a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, también a los que lo hacen a través de streaming, desde luego a Lorenzo Silva por haber aceptado estar con nosotros esta tarde, con un recuerdo hoy para Javier Puerto, que se ha tomado el ciclo tan en serio que se ha quedado en casa leyendo y enfermo. Bueno, seguimos acercándonos a la enfermedad, el lado nocturno de la vida, con otra mirada, la de la literatura. Tal vez porque, como decía Junger, la enfermedad desenmascara al ser humano, pone claramente de relieve tanto sus lados buenos como los malos. Nos acerca a esa verdad que todos sospechan a que se refería Proust. En cualquier caso, puede que tuviera razón la escritora estadounidense Flannery O'Connor, aquejada de una dolencia incurable de la sangre, cuando afirmaba, en cita ya muy repetida en estas sesiones, que la enfermedad es un lugar más instructivo que un viaje a Europa. Es un lugar donde se está solo, donde nadie puede acompañarnos, pero a veces a esa soledad la puede mitigar la literatura. Aunque no todos compartan que sea una forma de terapia, como pensaba Graham Greene, o según ha contado su hijo, quería creer John Cheever, para quien al parecer un buen pasaje en prosa podía curar no solo la depresión, sino también la sinusitis. En relación con este asunto, y pensando en los autores que nos trae Lorenzo Silva en la sesión de hoy, me he acordado del Colgajo, el espléndido libro de Philip Lanson, en el que recuerda los meses de hospital y la 12,5 de operaciones que tuvo que sufrir para reconstruir su rostro tras el atentado terrorista que en París, en enero de 2015, costó la vida a 12 de sus compañeros de la revista Charlie Hebdo y que le dejó a él gravemente herido. En el libro, Lanson escribe: «Era la literatura la que me ayudaba. Apenas me quedaban fuerzas para leer, pero seguía lleno de su lento recuerdo. Y es que, según cuenta, la literatura le otorgaba la serenidad y la lucidez que necesitaba antes de cada cirugía, una y otra vez. En aquellos meses terribles, Lanson iba al quirófano y leía El principio de la montaña mágica, o Las cartas a Milena de Kafka, o sobre todo, nos dice, las páginas sobre la muerte de la abuela del narrador en busca del tiempo perdido, una y otra vez, antes de cada cirugía. Hoy tenemos el privilegio de contar con Lorenzo Silva, un autor que nos ha dicho que como escritor es hijo de sus lecturas, pero también de las tradiciones orales que formaban parte de su espacio vital, las historias que contaban su padre y su abuelo y que a ellos les contaba aquel bisabuelo que fue aventurero en Manila. Cuando ejercía como abogado en una empresa del sector eléctrico, no sospechaba que acabaría dedicándose por entero a la literatura y siendo un escritor muy popular. En algunos de sus libros ha confesado que recuerda sus clases en la Facultad de Derecho como horas perdidas para la escritura. Buena prueba de por dónde iba su vocación verdadera fue el trabajo final que presentó en el último curso de carrera, El Derecho en la obra de Kafka. Un breve y muy interesante ensayo, sobre todo para los seguidores del autor checo, que también estudió Derecho y también sin gran entusiasmo. Silva ha ido construyendo una sólida trayectoria literaria, con premios muy importantes y una valoración crítica que, sin perjuicio de su incuestionable éxito de ventas, reconoce una obra exigente de resultado ejemplar y, como dicen los entendidos, en una expresión manida, pero pertinente en este caso, con registros muy diversos.
Aunque sea muy conocido como escritor de novela policíaca, sobre todo por el ciclo de Rubén Bevilacqua y ya también por la muy prometedora saga de la inspectora Mauri, que ha comenzado a escribir con Noemí Trujillo, varias de sus obras mayores están fuera de ese ámbito. Solo mencionar algunas de las imprescindibles y más representativas, distantes en el tiempo y también el propósito que las anima. Hace más de 20 años publicó Del Rif a Yebala, Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. Nos cuenta en este libro un recorrido por los territorios de nuestro vecino del sur y también por la historia de ese país hasta su independencia en 1956, con especial atención a la época del protectorado español y a la tragedia anual, el salvaje matadero del Rif, como lo llama. Pero el libro es además una reflexión moral, un emocionado retrato de familia y la vocación de un viaje, uno de los pocos cruciales de mi vida. Se dice a sí mismo ante la tumba de su abuelo en un cementerio francés de Rabat. En Anual, el hombre y el escritor rememoran con sobrecogedora lucidez y crudeza el sufrimiento inútil, el desamparo y la muerte de miles de soldados españoles, y no solo españoles. Había que venir Anual, escribe Silva. Habrá pocos lugares en nuestra vida donde podamos sentir como aquí, en medio del vacío y la soledad, la preciosa huella del alma de los hombres. Por cierto, ya que estamos en la colina de los Chopos, cabe recordar que en el libro el autor se pregunta en qué pensaría en medio de la batalla Mamet, el hermano del líder rifeño Abd el-Krim, cuando se acordase del tiempo que pasó formándose precisamente aquí, en la residencia de estudiantes, antes de volver a Marruecos y unirse a las tropas de su mítico hermano. Otro libro de Silva que se aparta del siglo más conocido es Castellano, una novela reciente, si es que es una novela. En cualquier caso, como dijo Justo Navarro en este mismo ciclo cuando habló de novela negra y enfermedad, lo que importa es la voz del escritor y no el género de la obra ante la que estamos. Castellano es, entre otras cosas, el relato de la revuelta comunera en la Castilla de Carlos V, también una mirada atenta y tranquila a esa tierra, y otra vez el relato de un viaje que, como dijo Camus, del viaje que lo es de verdad, nos devuelve a nosotros mismos. Y por eso el libro es, nos dice, la búsqueda de una verdad oculta, del mensaje olvidado de sus ancestros castellanos. Un libro que abre unas palabras de nuestro querido Antonio Gamoneda y que cierra, o casi, un recuerdo emocionado a Joan Margarit, dos poetas que estuvieron en este ciclo y que son muy cercanos a la residencia de estudiantes. Nadie por delante es otro libro importante de Lorenzo Silva, que tampoco es una novela policíaca, aunque haya sangre, dolor y vidas truncadas. Uno de esos libros para despertar a ese lector cansado, que como alguien dijo, somos casi todos. Publicado este mismo año, el libro contiene 5 relatos sin concesiones sobre lo que vivían algunos militares españoles en aquella historia improbable en el islote Perejil o en las guerras de Irán, de Irak y Afganistán. No es la única vez en su carrera que Silva habla de estos temas. Los europeos, ha dicho, creemos que si se obvia, la guerra no existe, pero en aquellos territorios de aquel tiempo había historias personales de soldados españoles en medio de tragedias inimaginables, y no nos hemos enterado, se lamenta. 5 relatos que empiezan con una cita de Heráclito, siempre los clásicos griegos en la obra de Lorenzo Silva, y terminan con Bob Dylan, siempre la música en la obra de Lorenzo Silva. En cualquier caso, son las novelas de Bevilacqua las que han dado a Lorenzo Silva la popularidad que tiene. Con El lejano país de los estanques se inició una saga que ha ido dejando no solo narraciones estupendas, divertidas y duras, sino también la descripción de un mundo personal y el retrato de una época, el de la España democrática, con la grandeza, las libertades que fueron llegando y del imperio de la ley que quiere consolidarse, aún quiere consolidarse. Y al tiempo, con el lado oscuro que acompaña el progreso material, la corrupción, la violencia, la explotación, también la lucha contra el terrorismo o el desvarío nacionalista. Son novelas en las que cuenta menos el misterio del crimen que ha de resolverse que el misterio de los personajes, qué sienten, cómo actúan, sus dudas, sus recuerdos. En aquel primer libro de título tan literario nos encontramos a los investigadores que Silva elige a contracorriente y que son, ha contado muchas veces por qué, 2 guardias civiles y no un detective alcoholizado y antisistema como en tantas otras historias de novela criminal. Bevilacqua, o Vila, como también deja que le llamen, nació junto al Río de la Plata. Es universitario, estuvo en el paro, es tenaz, irónico y culto. Cuenta que a la facultad se saltaba las clases para leer a Proust. Y está convencido de que la disciplina militar juega a favor de la propia intimidad y de la conciencia individual. Y en algún momento dice que vive de razonamientos inciertos. A Vila le acompaña en ese primer libro y ya le acompañará en los siguientes de la serie la entonces muy joven Virginia Chamorro, una agente poco convencional, una mujer de la que por ese primer libro sabremos que estudia matemáticas porque le gustan las estrellas. Lleva en la maleta un libro de Follner, nada menos que Absalón, y tiene un aire a Verónica Lake. Hay a menudo tramas complejas, siempre muy bien contadas, como El alquimista impaciente o La marca del meridiano, una novela en la que vuelven los demonios del pasado y la sombra de los paraísos perdidos. Una de las cumbres de la serie, como son, desde luego,
las dos últimas, El mal de Corcira y La llama de Focea, en las que, de nuevo, el tiempo histórico se mezcla con el tiempo íntimo y probablemente también se acerca la mirada del escritor y la del narrador de sus novelas. Por cierto, en El mal de Corcira, a propósito de su admirado Walter Benjamin, hace una aparición el escritor Vicente Valero, que estuvo en este ciclo y en esta sala hace exactamente un año y 3 días, para ser exacto. Lorenzo Silva, y ya termino, viene esta tarde con La enfermedad, el misterio y la voz de 3 escritores a los que siempre ha considerado de los más grandes. En uno de sus libros explica las razones de su devoción, que no es solo literaria, dice, y ya acabó. El azar de mis lecturas me condujo enseguida a la preferencia por los sin sitio, los apátridas, extranjeros y desterrados. Franz Kafka, el mayor escritor alemán de su siglo, encerrado en la carcasa de un judío checo que odiaba su ciudad. Raymond Chandler, un inglés de Chicago, expedido a California para convertirse en amargo cronista del sueño americano. Marcel Proust, un parisino que huyó de París en sus libros, al tiempo que lo clavaba en un cuadro inmisericorde. Pues con Silva, Chandler, Kafka y Proust ya les dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por esta presentación, por la invitación, por la generosidad, por tus palabras. Gracias también a la Fundación de Ciencias de la Salud por organizar este ciclo, en primer lugar, y también por invitarme a participar en él. Y también las gracias a esta casa por acogerme una vez más y por permitirme recordar, como siempre que vengo aquí, a alguna de esas muchas personas ilustres e importantes que pasaron por aquí, ¿no? Como es verdad, Mohammed Ben Abdelkrim el-Khattabi, uno de los generales, el general realmente, el jefe militar de la revuelta rifeña, un personaje notable por muchos motivos, aunque su actuación no fuera muy favorable para los españoles, ¿no? Bueno, cuando se me invitó a participar en este ciclo, al proponerme como tema literatura y enfermedad, debo reconocer que no tardé mucho en encontrar el tema, el asunto y cómo encajarlo, porque inmediatamente razoné que hay 3 escritores, que son los 3 de los que voy a hablar esta tarde, que para mí han sido influyentes, diría que casi por sobre todos los demás, ¿no? Y no porque sean mejores que otros, sino porque yo creo que el impacto que en nosotros provocan los libros y las personas que los escriben depende también en buena medida de las circunstancias y de la coyuntura, ¿no? Y tanto con Kafka como con Proust, como con Chandler, y este fue el orden, yo me encontré entre mi adolescencia y mi primera juventud, en ese momento en el que yo estaba decidiendo qué quería ser y decidí que quería ser escritor, que por encima de cualquier otra cosa quería ser novelista. No solo escritor, sino novelista. Y en la manera en la que decidí ser novelista y en la manera en que quise que la escritura de novelas fuera la actividad principal de mi existencia, pesaron irremediable e irreversiblemente Proust, Kafka y Chandler, que son 3 novelistas a los que leí intensamente en ese momento, ¿no? Entre mis 16 y mis 20 años. Yo empecé a leer a Kafka con 16 años y había terminado de leer a los 3 antes de cumplir los 20. Y eso pues, me ha dejado una huella que he reconocido en algún otro lugar, en un libro que se llama El misterio y la voz, que es un libro sobre precisamente reflexiones sobre el arte de la novela. Y curiosamente, pues cuando se me hace esta invitación, me vienen enseguida los 3 y enseguida me viene a la mente su condición de enfermos. Y su condición de enfermos como una condición no accidental, no marginal de sus vidas, ¿no? Sino como algo que los identifica, los troquela y probablemente los conforma como seres humanos, como artistas, como escritores, como contadores de historias, como narradores y también como novelistas. Y me pareció que, bueno, que era un enfoque que podía ser interesante, ¿no? Normalmente se ve la enfermedad como una forma de debilidad o de incapacitación, y en muchos casos lo es, y para muchas cosas lo es, que duda cabe, ¿no? Pero en estas 3 personas, sus respectivas enfermedades, actúan probablemente en más de un sentido como lo contrario, como algo que les otorga una capacidad superior dentro de su oficio, que es la escritura, que es la escritura y la creación de novelas y de personajes de ficción.
En los tres se observa esta correlación y, bueno, pues lo que voy a intentar aquí esta tarde es tratar de justificarlo y explicarlo brevemente. He pensado mucho en qué orden hacerlo, la verdad, porque son tres autores para mí igualmente importantes. Sé que su jerarquía probablemente en la República de las Letras no es exactamente comparable, pero en mi jerarquía personal los tres son absolutamente equivalentes, con lo que no tengo ningún criterio para jerarquizarlos o para priorizarlos, ¿no? Así que he decidido adoptar el orden más simple y más burdo, que es el orden cronológico. Voy a empezar por el que nació primero y acabaré por el más joven de los tres. El que nació primero fue Marcel Proust, que nació en 1871. Yo creo que no es muy necesario, pero bueno, voy a dar media pincelada sobre cada uno, decir quién es cada uno de estos tres autores y qué fue lo que hicieron, ¿no? Proust, por decirlo de una manera muy sintética y muy sucinta, es el gran novelista francés del siglo XX, si no es el novelista francés más importante de la edad contemporánea, si no es el novelista francés más importante de todos los tiempos. Evidentemente hay un antes y un después de la obra de Proust en la literatura francesa, pero también en la literatura occidental. Paradójicamente, a partir de unas condiciones que no hacían presagiarlo, ¿no? Proust fue, pues, bueno, un niño enfermizo desde pequeño, un hijo de una familia más o menos acomodada, que le dio una vida bastante protegida, incluso en su edad madura. Proust nunca necesitó trabajar para ganarse la vida, siempre tuvo cubiertas sus necesidades económicas, primero bajo el cuidado de sus padres y luego a través de la herencia y las rentas que le dejaron. Él se dedicó a cultivarse, estudió Derecho, por cierto, terminó la carrera, también sin demasiado entusiasmo, pero cuando llegó el momento de convertirlo en algo práctico, inicialmente consideró la posibilidad de ser diplomático. Bueno, pues eso requería cierto esfuerzo, cierta competencia a la que no se quiso presentar y prefirió, pues, seguir dedicándose a la literatura, aprovechando que tenía esa cobertura familiar, ¿no? Bueno, pues no llevó una vida aventurera, vivió entre París y lugares de los alrededores, Normandía, donde iba de vacaciones y donde está ambientada parte de su obra. Se dedicó básicamente a escribir, a la vida social, a profundizar en los ambientes de la alta sociedad parisina y a partir de ahí, con ese material, con su autoobservación y la observación de esa sociedad relativamente cerrada, con esos materiales intentó construir su obra novelesca, que además es una obra monumental, En busca del tiempo perdido, pues un corpus narrativo de más de 3.000 páginas que desarrolla en 7 tomos, en 7 novelas, y que es lo que le ha dado fama, ¿no? Y le ha dado una fama, pues como decía antes, universal. ¿Por qué? Pues porque a partir de esa peripecia, que convierte en la inspiración de la ficción novelesca, en buena medida, y esto está muy estudiado, todo lo que cuenta en el ciclo de En busca del tiempo perdido, o A la búsqueda del tiempo perdido, que se traduce de dos maneras, son hechos de su vida transpuestos a la ficción, hechos, personajes, situaciones que él transpone a la ficción. Bueno, pues a partir de esta peripecia, que podría parecer no excesivamente atractiva ni estimulante, consigue realmente revolucionar la manera de contar, la manera de narrar y la manera de presentar la condición humana, sus pulsiones, sus vaivenes, sus zozobras, sus grietas, sus aspiraciones, sus luces y sus sombras, ¿no? Y hay que decir que la enfermedad está con él desde el principio. Él desde niño se reveló en él un problema de asma, de una insuficiencia respiratoria que probablemente tenía un cierto origen nervioso, pero bueno, yo por lo menos no he tenido acceso a poder dar más detalles sobre esto. No sé si alguien ha hecho un estudio médico de cuál podía ser el origen del asma. Seguramente tenía una mezcla de factores. Uno de ellos probablemente era nervioso, porque si se analiza cuándo tenía sus crisis de asma, normalmente coincidían con algún episodio que para él era frustrante o decepcionante o que le suponía algún contratiempo. Y desde muy pequeño pues se hizo a vivir como un enfermo que además exigía el estatus de enfermo a quienes tenía a su alrededor. Primero pues a su madre, a su familia cercana que lo cuidaba, y después pues a las demás personas que fueron incluyéndose en su círculo de conocidos, desde amistades más o menos cercanas a quienes conocía en sociedad, ¿no? Esta enfermedad le ayudó desde el principio en su vida, ¿no? Hay un episodio
que se refiere de él, que es, a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Un episodio que suele ser frustrante para casi todo el mundo y que para él podía haber sido muy frustrante por esa condición física un poco menoscabada, y sin embargo para él fue muy grato y lo recordaba con mucho afecto, porque precisamente desde el principio recibió esa protección, ¿no? Que es el servicio militar. Con 18 años, Proust, que es, pues, en principio el peor soldado imaginable, se presenta voluntario para hacer el servicio militar porque lo tenía que hacer, y como persona acomodada pues tenía una opción que también existía, por cierto, en España, porque en aquella época esos privilegios eran comunes en Europa. Quien tenía ciertos medios, en lugar de hacer el servicio militar completo, en España era de 3 años, en Francia era de 5, pues podía presentarse como voluntario en un regimiento, cumplir 1 año y quedar liberado, ¿no? Bueno, pues Proust sigue este camino, que es el más conveniente para él, y a los 3 días de estar en el cuartel, literalmente a los 3 días, ya le dan permiso para que duerma fuera del cuartel, porque no deja dormir a sus compañeros con sus ataques nocturnos de asma, ¿no? Y a partir de ahí le protegen permanentemente. O sea, no refiere ningún trauma del servicio militar. Cualquier actividad penosa y demás, pues sus oficiales, sus compañeros le eximen, ¿no? Le eximen y le protegen. Hay algún biógrafo suyo muy malévolo que, bueno, como desde el principio en Proust había una pulsión homosexual, soterrada, reprimida, que en su obra está permanentemente traspasándolo todo, nunca reconocida, pero claramente soportada en más de un episodio biográfico, empezando desde su época escolar. Pues hay quien dice que Proust lo pasó tan bien porque no le pedían hacer nada y además dormía por la noche, los pocos días que dormía por la noche con ellos, en un cuarto lleno de hombres desnudos, y que aquello habría sido, dice uno de sus biógrafos, como si a los mosqueteros de Dumas los hubieran metido a dormir en un convento lleno de novicias, ¿no? Que era más o menos lo mismo. Bueno, maldades aparte, la maldad humana no descansa y siempre busca estas aristas. Es un buen ejemplo de cómo Proust explotó su condición de enfermo, y la explotó en su favor, la explotó para recibir una atención, un trato de favor. Dice uno de sus biógrafos, Ghislain de Disbach, que gracias a ser un enfermo célebre, que pronto fue un enfermo célebre, que llegaba tarde, que exigía ciertos horarios, precauciones, situaciones completamente fuera de lo común, pues consiguió hacerse famoso como no podía hacerlo ni por su nombre, ni por su fama, ni por su prestigio, ni al principio por su talento, porque el talento literario de Proust floreció de forma muy tardía y fue reconocido de forma muy tardía. Realmente hay una anotación, una carta suya del día en que cumple 30 años, en 1901, en el que dice: acabo de cumplir 30 años y todavía no he hecho nada. Y es verdad, ha escrito cosas, ha publicado un libro que se llama Los placeres y los días, pero que prácticamente no ha vendido arriba de 200 ejemplares, y aunque su vida es la literatura, pues todavía no ha conseguido absolutamente nada. Y sin embargo, ya en ese momento, pues precisamente por esta condición de enfermo, tenía un prestigio en la sociedad y un reconocimiento y una consideración. El asma que tiene desde pequeño le permite librarse de la Primera Guerra Mundial, en la que podría haber combatido. Ya era un hombre mayor, en el año 14 tenía más de 40 años, pero a la Primera Guerra Mundial se movilizó a hombres de esas edades. Pero bueno, a él le exoneraron en el año 1911, le dieron la incapacidad total para el ejército, con lo que se libró de la Primera Guerra Mundial y pudo asistir a todo su transcurso sin la preocupación de verse movilizado. Y desde 1901, que fue cuando hace esa reflexión de tengo 30 años y no he hecho todavía nada, es cuando sus ataques de asma se empiezan a volver cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, ¿no? Y se puede también pensar que hay una cierta raíz nerviosa, ¿no? Alguien que quiere ser ante todo un literato y que no consigue salir adelante, y en medio de su frustración, pues puede que eso agrave su dolencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues digamos que la enfermedad forma parte de su vida, y forma parte de su vida incluso en sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención es cómo escribe Proust, cómo escribe una novela tan compleja de 3.000 páginas, de la que además hizo innumerables borradores y a la que añadió innumerables variantes, innumerables correcciones, ¿no? Jamás se sentó a una mesa. Estaba sentado en la cama, con almohadones puestos detrás, con las rodillas levantadas, y apoyaba el cuaderno sobre las rodillas.
Así lo escribió absolutamente todo. Desde el momento en el que empezaron estas crisis, pues dijo que tenía que estar en la cama el mayor tiempo posible, salir solo lo indispensable para lo que tuviera que hacer, y vivía literalmente encamado escribía, en una habitación siempre cerrada, en la que no se podía entrar salvo que él diera su permiso, una habitación que además forró de corcho todas las paredes, porque cualquier ruido también le alteraba de forma insoportable, con un horario absolutamente demencial, trabajando de noche, acostándose poco a primera hora de la mañana y levantándose después o despertándose a las 4, a las 5 de la tarde, con una alimentación absolutamente penosa, viviendo básicamente a partir de café. Y luego hay otro aspecto interesante de Proust, que es su condición de enfermo, que paradójicamente vive como enfermo y, sin embargo, jamás acepta ningún tratamiento. Es decir, lo que en su caso además tiene una dimensión especial porque era hijo de médico, hermano de médico, nunca le hizo ningún caso a su hermano y digamos que casi parecía que le complacía seguir enfermo, porque nunca abordó de una manera razonable el asma. Los remedios que empleaba eran unas vaporizaciones que él mismo se autoadministraba por las mañanas y nunca realmente recibió un buen tratamiento médico. Al final del todo, cuando el asma se le complicó con una neumonía y bueno, pues se desencadenó el episodio que lo condujo a la muerte, pues sí que aceptó que algún médico llegara y por primera vez consintió que le pusieran una inyección, que era algo a lo que se había negado durante toda su vida. En ese momento Proust tenía más de 50 años, ¿no? Y bueno, pues esa negativa a recibir el tratamiento, esa idea de persistir en ese estado de enfermedad y vivir ahí, sugiere que la enfermedad, para él, además de un accidente de salud, se había convertido en una forma de vida. Y en cierto modo también en algo que le permitía ser el escritor que fue. Hay varios textos, yo he querido en todos los casos buscar algo que pueda respaldar con las propias palabras de los autores lo que comento de ellos. Hay algún texto en el que se plantea en qué medida la enfermedad Proust la consideraba algo que le convertía en el escritor que era, ¿no? Que le permitía ser el escritor que fue. Hay un testimonio, que es el de Céleste Albaguet, la mujer que lo cuidó hasta el final de su vida, que, bueno, hasta la muerte, ¿no? En los últimos años era además quien estaba encargada de controlar sus condiciones, ¿no? De que la gente, controlar la gente que entraba a su cuarto, que era muy poca, recibía en su habitación y en la cama muy pocas personas, la que se encargaba de llevarle el café cuando lo quería tomar, la que se encargaba, en fin, de todas las diligencias que había que poner a su alrededor, porque como él trabajaba en la cama, todo tenía que estar dispuesto a su alrededor en la cama, y algunas cosas que no alcanzaba él, por ejemplo, los cuadernos en los que había tomado anotaciones, de las que partía luego para escribir las novelas, ella se las tenía que llevar y demás. Bueno, pues Celeste, que es quizá la persona que más convivió con él y la que más conoció de su proceso de creación, escribió un libro en el que cuenta sus recuerdos de Proust. Son recuerdos evocados mucho tiempo después, con la fiabilidad que eso tiene. Pero bueno, hay un pasaje, un testimonio de ella que me parece interesante leer y que, bueno, es algo que dice que Proust le dijo y que ella recuerda varias décadas después. No lo podemos tomar como una cita literal, pero algo de verdad tendrá. Cuenta que en cierta ocasión, después de una serie de crisis que había tenido, incluso algún día en el que estuvo un día entero sin llamarla y cuando finalmente la llamó y entró, lo encontró en muy mala condición, pues le dijo esto: todos llevamos nuestra muerte dentro y la sentimos cuando está cerca. Yo más que nadie, porque mi vida no es una vida corriente. Llevo una vida que no es normal, sin aire, sin alimento. Desde la infancia, las crisis de asma han arruinado completamente mi salud. No sé cuántas veces se lo he dicho. Mis bronquios no son más que goma quemada. Mi corazón, gastado por el esfuerzo de buscar durante tantos años el aire que me falta, ya no resiste. Soy un hombre muy viejo, Celeste. Hay otro pasaje, que este sí es escrito directamente por Proust, en el que se refiere directamente a la enfermedad. Dice: quizá deba bendecir mi mala salud, que me ha enseñado, por el lastre de la fatiga, la inmovilidad, el silencio, la posibilidad de trabajar, los avisos de muerte, la pereza, la duda o la impotencia, refugiándose en la incertidumbre bajo forma del arte. ¿Debe hacerse con ello una novela, un estudio filosófico? Soy novelista. Aquí poco menos que viene a decir que es la enfermedad, el asunto o uno de los asuntos principales
de su libro, ¿no? Esto también lo dice algún biógrafo suyo, ¿no? Que igual que en la comedia humana de Balzac, el asunto principal que traspasa todas las historias es el dinero, a la búsqueda del tiempo perdido, el asunto principal que traspasa toda la mirada del narrador es la enfermedad. Hay incluso un pasaje también de Proust que nos da otra idea en este mismo sentido, ¿no? Es un prólogo que escribió para un libro de otro escritor francés, Jacques Blanchet, y se refiere a su neurosis, en el fondo era consciente, aunque le molestaba cuando alguien le decía que su enfermedad podía tener más raíz nerviosa que orgánica, ¿no? Pero en otros momentos él reconoce que hay una neurosis de base, ¿no? Y dice, hablando del libro de este otro autor y hablando de una neurosis en general, pero bueno, creo que es fácil verle a él mismo, ¿no? Dice que esa neurosis es una previsión de la naturaleza que inventa, si es preciso, neurosis protectoras, tutelares infortunios para que el don necesario no quede yermo. Es decir, que esa enfermedad viene a ser lo que fecunda el talento creador para llegar a producir la obra. ¿En qué condición o de qué manera esta enfermedad puede haber influido en lo que finalmente aporta Proust como novelista? Está claro que esa relación con la enfermedad es un elemento crucial, no solo de su obra, sino también de su vida. Y eso probablemente también determina su conflictiva relación con la medicina, que además había ejercido buena parte de su familia, ¿no? Hay otro episodio que me parece que también es interesante relatar. En cierta ocasión aceptó, por presiones de su hermano, que lo viera un médico muy prestigioso, que además era profesor de universidad y que era especialista en trastornos respiratorios, y que se llamaba Henri Baquès. Y después de verlo, pues lo que le dijo fue, mire, usted está así porque lleva una vida desordenada, porque usted no se cuida, porque usted lleva una vida absolutamente inadecuada. Y dice, por cierto, no tenga usted la tentación de entregarse ni a la morfina ni al alcohol, porque es una tentación que tienen personas en su estado y con eso solo conseguirá agravar sus males, ¿no? Bueno, tanto le enfadó este diagnóstico que media hora después de que el médico saliera de su habitación tuvo un fortísimo ataque de asma, uno de los más potentes que se recuerdan, ¿no? Bueno, este enfermo que vive en la enfermedad y que hasta se atrinchera en ella, primero encuentra en ese mal que le aqueja desde niño una protección y una especie de carta blanca para moverse por el mundo, que le permite recoger todas las impresiones que acaban formando su obra, que le permite acceder a la intimidad de muchos personajes, que le permite entrar en muchos círculos y en buena medida la enfermedad es su salvoconducto para obtener la materia prima de su obra narrativa, pero también podemos pensar que la enfermedad, con esa hipersensibilidad que le trae desde pequeño, es la que le lleva a construir el valor especial de su obra. Este valor, por describirlo tal y como hay muchas referencias críticas, ¿no?, a cuál es el valor de la obra de Kafka, pero me parece que uno de los que la describen bastante bien es precisamente este biógrafo al que mencionaba antes, Ghislain de Diesbach. Dice que la influencia de Proust se certifica a través de las vocaciones que ha suscitado. Y le cito: al liberar imágenes e impresiones que sin él habrían permanecido durante mucho tiempo en los abismos del subconsciente, Proust ha suministrado las claves de la memoria a numerosos discípulos que se han creído capaces, a su vez, de descender al interior de sí mismos y obtener una cosecha tan rica como la suya. Pero parece haber tenido tantos imitadores solo para dejar más claro que era inimitable. Lo propio de un gran artista es parecer sencillo, y Proust lo es, pese a la complejidad de sus análisis o los meandros de sus frases. Su sencillez reside en esa hermosa inteligencia que devuelve a los hombres, a los paisajes, a los sentimientos, su auténtico valor y abre los ojos a quienes los consideraban hasta entonces en función de las leyes de una estética determinada, de las convenciones mundanas o de la rutina de la costumbre. En cierto modo, la enfermedad es lo que separa a Proust de la estética imperante de su tiempo. Por eso, de entrada, cuando presenta por primera vez su obra a los editores de Gallimard, la rechazan porque la desprecian, porque no la entienden, porque no va en la línea de la estética dominante.
Es esa enfermedad también la que le aparta de las convenciones del mundo, paradójicamente, pese a haberse movido tanto en la vida social parisina, y sobre todo es esa enfermedad la que le protege de la rutina de la costumbre, que es probablemente lo más letal para un narrador. De cada uno de los tres me gustaría leer un pequeño texto que ilustre un poco en qué medida esta condición de la enfermedad asoma en su obra, ¿no? Y de Proust quería leer un par de pasajes de El tiempo recobrado, Le temps retrouvé, el último título de la última novela del ciclo de A la búsqueda del tiempo perdido, donde creo que él desarrolla en primera persona esta teoría respecto de la impresión y, por otra parte, también hace una referencia explícita al valor de la enfermedad en la creación artística. Dice en un momento, el artista tiene que escuchar en todo momento a su instinto, por lo que el arte es lo más real que existe, la escuela más austera de la vida y el verdadero juicio final. Ese libro, el más penoso de todos de descifrar, es también el único dictado por la realidad, el único cuya impresión la ha hecho en nosotros la realidad misma. Cualquiera que sea la idea dejada en nosotros por la vida, su figura material, huella de la impresión que nos ha hecho, es también la prueba de su verdad necesaria. Las ideas formadas por la inteligencia pura no tienen más que una verdad lógica, una verdad posible. Su elección es arbitraria. El libro de caracteres figurados, no trazados por nosotros, es nuestro único libro. No porque las ideas que formamos no puedan ser justas lógicamente, sino porque no sabemos si son verdaderas. Y aquí viene, creo, la declaración principal, diría que de toda la obra. Solamente la impresión, por mísera que parezca su materia, por inconsistente que sea su huella, es un criterio de verdad. Y por eso, solo ella merece ser aprendida por la mente, pues solo ella es capaz, si la mente sabe captar esa verdad, de llevarla a una mayor perfección y de darle una más pura alegría. La impresión es para el escritor lo que la experimentación para el sabio, con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia precede y el del escritor viene después. Lo que no hemos tenido que descifrar, que dilucidar con nuestro esfuerzo personal, lo que estaba claro antes de nosotros no es nuestro. Solo viene de nosotros mismos lo que nosotros sacamos de la oscuridad que está en nosotros y que los demás no conocen. Creo que si en esta última frase sustituimos oscuridad por enfermedad, también podría funcionar. Y al final del libro hay una referencia explícita a algo que él llama las sucesivas muertes, ¿no?, que un ser humano va experimentando. Y dice, y ahora, hablando ya de la muerte definitiva, y ahora que desde hacía poco había llegado a serme indiferente, comenzaba de nuevo a temerla. Verdad es que bajo otra forma, no por mí, sino por el libro, para cuya eclosión era indispensable, al menos durante algún tiempo, esta vida por tantos peligros amenazada. Dice Víctor Hugo, «Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent». Es necesario que la hierba crezca y los niños mueran. Ya digo que la ley cruel del arte es que los seres mueran y que nosotros mismos muramos, agotando todos los sufrimientos, para que nazca la hierba no del olvido, sino de la vida eterna, la hierba firme de las obras fecundas, sobre la cual vendrán las generaciones a hacer, sin preocuparse de los que duermen debajo, su almuerzo en la hierba. Casi hay una visión mística de la enfermedad como lo que le lleva a construir su obra. Bueno, hasta aquí Proust. Franz Kafka. Franz Kafka nació un poco después que Proust, una década después, en 1883, y también en Praga. Tampoco creo que sea muy necesario detallar por extenso ni demasiado la importancia de la obra de Kafka. Hay quien piensa que es el escritor universal, el escritor contemporáneo universal más influyente, el más influyente del siglo XX para muchos autores. Probablemente no habrá un escritor del siglo XX que haya generado una bibliografía tan enormemente copiosa como la de Kafka. Yo en mi biblioteca tengo solo 3 estantes de libros sobre Kafka y ni mucho menos tengo todo lo que se ha publicado, que es muchísimo, que es absolutamente inabarcable. Es un autor que, partiendo de una escritura que puede parecer inicialmente enmarcable dentro del género fantástico, al final se convierte
en una radiografía implacable de la despersonalización del ser humano en el siglo pasado y probablemente todavía en la contemporaneidad en la que seguimos viviendo. Paradójicamente, a partir de obras casi siempre inacabadas o fragmentarias, ha tenido una influencia descomunal en la literatura posterior y probablemente nadie que lea Kafka y que lo lea por entero salga indemne, ¿no? Hay quien solo se ha leído sus obras más populares. Yo recuerdo que tuve una época en la que, bueno, pues después de haberme casi sumergido en su literatura, cuando alguien me decía que había leído La Metamorfosis, decía, bueno, es que La Metamorfosis es como, no sé, es como las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Es decir, en fin, solo has leído eso, ¿no? Cuando uno relee La Metamorfosis con 50 años, por ejemplo, pues se da cuenta de que La Metamorfosis no son las 4 estaciones de Vivaldi, por cierto, son muy buenas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, que La Metamorfosis es una obra con una complejidad y sobre todo hablando de la enfermedad y hablando de cómo la enfermedad segrega al enfermo, incluso de quienes tiene más cerca y de quienes le son más próximos en todos los sentidos. Bueno, pues realmente es un autor, en fin, cuya sombra sobre la literatura posterior es probablemente imposible de evitar, ¿no? Y paradójicamente, teniendo esa potencia su literatura, no se desarrolló en su vida. Mientras él vivió, publicó poco y tampoco vendió muchos libros. De lo que más vendió fue precisamente La Metamorfosis, y yo un día leí la cifra exacta, pero parece que entre las ediciones que se publicaron en vida no pasaron de 3.000 ejemplares y no se vendieron enteras. Luego, su gran éxito, pensemos que se quedó en esa dimensión de ventas mientras él vivía, ¿no? Lo que es una lección de humildad para cualquiera, ¿no? Si uno piensa que Kafka no llegó a vender 3.000 ejemplares, pues todo lo que hayamos vendido los demás, muchísimo es, ¿no? Completamente inmerecido y hasta un poco ominoso, ¿no? Haber vendido más que él. Bueno, pues paradójicamente tiene esa influencia posterior desde una presencia muy discreta en la vida literaria de su tiempo. Era más o menos respetado en el ambiente de Praga, era respetado por algunos editores alemanes como Wolf, que fue el que le publicó y que realmente lo respetaba, pero también sobre él, pues los grandes gurús de la intelectualidad alemana y de la literatura alemana de su tiempo, pues emitieron algún juicio bastante despectivo, ¿no? Por ejemplo, Franz Bergfeld, ¿no? que decía que la obra de Kafka nunca saldría de Bohemia, ¿no? Nunca cruzaría la frontera de Bohemia, es decir, de la parte de la República de Checoslovaquia, entonces la República Checa ahora, donde él vivía. Y además de todo esto, fue un hombre permanentemente atenazado por una doble enfermedad. Una enfermedad psicológica o mental, diríamos, que por cierto también se puede observar en Proust, pero aquí de una manera muy acusada. Digamos que en su época juvenil a Kafka no se le manifestó una enfermedad física, pero desde muy joven siempre estuvo atenazado por una tendencia a la depresión, a la ansiedad, a unas neurosis absolutamente autodestructivas que le provocaban crisis de insomnio, sensación de impotencia, de inferioridad, de fracaso, de ser incapaz de hacer nada en la vida, ¿no? Cuando paradójicamente era una persona brillante, fue un hombre que hizo la carrera de Derecho efectivamente sin ninguna vocación, pero de forma brillante, se doctoró, encontró un trabajo además que no era un trabajo cualquiera, era asesor jurídico del Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, que es como se llamaba la empresa, pero que era una empresa estatal muy prestigiosa, y él era un jurista muy respetado, pero él siempre pues, estaba atenazado por su incapacidad profesional, por su incapacidad literaria, por su incapacidad personal, por no ser capaz de montar una familia, y muy empequeñecido, como es bien sabido, ante la figura opresiva, tiránica, despótica y abusiva de su padre, ¿no? Conflicto que llegó a expresar en esa larga carta que le escribió a su padre, a Hermann Kafka, que era todo lo contrario de él. Era un hombre físicamente imponente, un comerciante hecho a sí mismo, con éxito, resolutivo, determinado, y él siempre vive en ese complejo, ¿no? Bueno, Kafka vive bajo este cúmulo, ¿no? de problemas psicológicos, pero a partir de cierto momento a todos esos problemas psicológicos se suma una enfermedad real, física y además grave, ¿no? En agosto de 1917, cuando también, por cierto, la Primera Guerra Mundial, a la que él tampoco acudió, no se vio libre de la movilización,
En agosto de 1917 empieza a tener sus primeros esputos de sangre y el 10 de agosto de 1917 sufre su primera hemoptisis, es decir, su primera hemorragia significativa. Y lo describió, y voy a leer su descripción. Me desperté, sorprendido por la cantidad de saliva de mi boca. La escupí, encendí la luz, extrañado. Era un sorbo de sangre. Y de pronto empieza, hemoptisis. No sé si lo escribo bien, pero es un buen nombre para este manantial en la garganta. Pensé que nunca iba a cesar. ¿Cómo podría taponarlo si no lo había abierto? Me levanté, caminé por la habitación hasta la ventana, miré al exterior, la sangría continuaba. Por fin se detuvo y dormí como no lo había hecho en siglos. Parecía un insomnio prácticamente crónico y después de soltar esa hemorragia, por primera vez duerme profundamente. Y es muy interesante el razonamiento que él hace respecto de qué significa esta enfermedad de carácter físico y además con hemorragia, ¿no? Dice así: lo que sucedió fue que el cerebro ya no podía soportar más las preocupaciones y los pesares que caían sobre él. Y dijo, me rindo. Pero si hay alguien interesado en continuar con el asunto, puede asumir una parte de mi carga y así las cosas podrán seguir un tiempo más. El pulmón se presentó voluntario, probablemente porque no tenía mucho que perder, de todos modos. No se me informó de estas negociaciones entre el cerebro y el pulmón, pero deben de haber sido horribles. Bueno, así es como describe cómo llega la tuberculosis a su vida, ¿no? Realmente era una mente singular en muchos sentidos. La tuberculosis que ya no le abandonó y que en 7 años más lo condujo a la muerte, ¿no? También por una cierta resistencia a curarse. También tenía una visión muy negativa de las terapias, de los sanatorios, de los médicos, poca fe en ellos, se buscaba remedios alternativos, sentía un enorme malestar cuando estaba en un sanatorio. Hay otro pasaje que tengo por aquí en el que dice, es todo sucio, estar siempre enfermo y la contradicción entre la apariencia de la cara y la del pulmón. Solo me produce la repugnancia ver expectorar a otra gente y no tengo una palangana para el esputo como debería. Es decir, quiere rehuir la condición de enfermo o rehuir esas medidas terapéuticas que le llevan a ser todavía más consciente de su condición de enfermo. Y esa condición de enfermo, ¿en qué medida cómo sigue profundizando, ¿no? en la enfermedad física y además amenazante que ha caído sobre él? Que, por cierto, de entrada la recibe no solo como algo que le permite dormir, sino como algo que lo libera de una de sus pesadillas. Kafka se sentía literalmente prisionero en Praga. Sentía que esa ciudad en la que había nacido, esa ciudad en la que había vivido, esa ciudad en la que había estudiado, esa ciudad en la que había encontrado un trabajo, era como una especie de jaula que le mantenía en un pequeño círculo, dicen algunos de sus escritos, ¿no? Y la enfermedad, que le permite ir a un sanatorio, y le permite, cuando se va al sanatorio, dice, bueno, por lo menos la enfermedad me permite salir de mi odiada Praga, ¿no? O sea, que la enfermedad le permite ir a otro sitio, ¿no? Pero empieza a analizar la enfermedad y cuál es el contenido de la enfermedad y intenta caracterizarla, ¿no? Y recurre a las metáforas. Recurre a la metáfora de que la enfermedad es una especie de ataque de Dios. Es decir, que algo le cae desde lo alto para atacarlo, ¿no? Por ejemplo, todas esas metáforas kafkianas del padre que condena al hijo, del ciudadano inocente perseguido por la maquinaria judicial, del agrimensor que intenta entrar en un castillo, en una sociedad, y la sociedad lo repele de manera absolutamente inflexible, ¿no? Todo ese mandato que, en cierto modo, la metáfora de ese relato breve ante la ley de un portero que custodia la entrada a la ley, que no deja pasar al aldeano, ¿no? Pues es como un poder superior que permanentemente está humillando al individuo, ¿no? Al escribir sobre la enfermedad, Kafka utiliza este lenguaje trascendental, ¿no? Y en cierto modo habla de una especie de posesión, ¿no? Y en un momento se refiere a que está no solo siendo atacado desde lo alto, sino que está siendo poseído por unos espíritus malignos que lo van carcomiendo, ¿no? Y en algún momento se pregunta si era la enfermedad la que provocaba que los malos espíritus invadieran el cuerpo, o si la enfermedad y la debilidad no eran ya una fase de la posesión, la preparación del cuerpo humano como un lecho sobre el que los espíritus impuros pudieran copular.
Cuando hablo de ataque de Dios es que lo dice literalmente. Hay una anotación en su diario que dice nuevo ataque de Dios. Y en otro momento, buscando otra metáfora con la que representar su enfermedad, identifica a Dios no con el enemigo, sino con un general que conduce a una multitud desesperada a través de unos pasos montañosos que nadie puede encontrar. Conduce a esos demonios para encontrar el paso y acabar mermando del todo su salud, ¿no? También aparece inmediatamente en sus anotaciones una relación entre la enfermedad y la escritura. En un momento dice, por ejemplo, que escribir, a fin de cuentas, es un expediente para mantenerse frente a la enfermedad. Dice, como alguien escribe su testamento antes de colgarse. Este expediente de escribir bien podría durar, dice, toda la vida. En algún momento, hablando de su relación con la enfermedad y la escritura, dice, la escritura se mantiene apartada de mí. De aquí el proyecto de investigación autobiográfica. No biografías, sino investigación y descubrimiento, si es posible, de los pequeños componentes que utilizaré para reconstruirme, como un hombre cuya morada es insegura y quiere construir otra al lado, preferiblemente usando los mismos materiales. A partir de este texto, uno de los biógrafos de Kafka, Ronald Heimann, recuerda una idea de Nietzsche, que es la de cancelar el presente enfermizo en favor de la permanencia que la obra puede ofrecer al escritor. Una idea parecida a la que estaba antes en ese texto de Proust. Y cita otro pasaje de Kafka. El escritor experimenta una alegría casi perversa mientras observa la erosión de su cuerpo y su espíritu por el tiempo. Es como si viera desde un rincón al ladrón ante la caja fuerte, sabiendo que está vacía y que el tesoro está en otra parte. El artefacto se hace, pues, a costa del organismo y Kafka se refiere explícitamente al riesgo que tiene de quedar a medias entre esa casa que está deshaciendo y la nueva casa que quiere hacer. Hay un testimonio sobre Kafka que yo creo que es uno de los más interesantes, que es el de una de las mujeres con las que se relacionó de manera más o menos intensa y más o menos íntima, que fue la traductora checa Milena Jesenská, con la que mantuvo una relación especialmente intensa, especialmente turbulenta, pero en la que además hubo una comprensión que quizá no hubo con otras de las mujeres de su vida, ¿no? Felice, Julie o la última compañera que tuvo, la última pareja, Dora Diamant, ¿no? Milena era una intelectual, era una mujer que lo entendía y en un pasaje que escribió sobre Kafka reflexiona sobre la enfermedad de Kafka y sobre si Kafka es el enfermo. Y escribe esto Milena sobre Kafka. Lo que parece ser la normalidad en Frank es en realidad su cualidad mayor. Las mujeres que han estado con él eran mujeres ordinarias que no sabían vivir de otro modo que como mujeres. Yo prefiero creer que somos todos nosotros, el mundo entero, toda la gente, los que estamos enfermos, y que él es el único hombre sano que percibe y siente correctamente, el único ser humano puro. Él sabe 10.000 veces más acerca del mundo que cualquier otro. Su ansiedad no puede estar más fundada. Siempre cree ser el único débil y culpable, pero no hay en el mundo otro hombre que tenga su fuerza enorme, esta absoluta, inexorable propensión a la perfección, a la pureza y a la verdad. En cierto modo, la enfermedad en Kafka funciona como un mecanismo de hiperlucidez, es decir, esa manera en la que la enfermedad primero lo saca de la prisión de su ciudad natal y después lo arroja a este ejercicio de análisis casi místico de cómo la enfermedad lo está transformando, es el que le da también la posibilidad de construir sus metáforas de la última época, ¿no? Bajo los efectos de esta enfermedad, Kafka desarrolla El Castillo. Kafka escribe, por ejemplo, los textos del ciclo de la muralla china, que también son una metáfora del límite del mundo, y escribe otros textos más breves que me parece que en alguna ocasión, o en el caso de uno de ellos, que es el que voy a leer brevemente, simplemente un fragmento, dan también la medida de cómo la enfermedad se ha convertido en una forma de hiperconsciencia en Kafka, en el último Kafka, en el Kafka de los últimos 7 años.
Es un relato que está escrito en el año de su muerte, en 1924. Se llama La construcción, Der Bau, en alemán, y es la historia de un animal que vive en una madriguera subterránea, muy compleja, muy sofisticada, llena de pasadizos, llena de salas donde almacena comida, con las entradas camufladas, y es el lugar en el que él se siente seguro cerca del bosque, dentro del bosque, perdón. Y este animal pues reflexiona sobre su obra, sobre en qué medida su obra le protege o le expone, y a lo largo de la narración el animal empieza a oír unos ruidos que no sabe qué son, que intuye que pueden ser pues, un enemigo que viene a cazarlo, un semejante con el que tendrá que combatir para defender su madriguera. En el fondo no es muy difícil ver en esta metáfora de la construcción la metáfora de la obra literaria amenazada por la muerte, esos ruidos que están corroyendo, que están sonando, que están inquietando al animal, es esa muerte que se avecina a través de la enfermedad, y el animal en esa construcción cada vez más sofisticada, en esa obra, en cierto modo, se está defendiendo, se está protegiendo de la muerte, está ganando tiempo frente a la enfermedad antes del final inexorable, ¿no? Y bueno, me gustaría leer cómo arranca esta narración para dar una muestra concreta de cómo convierte Kafka todo esto en una de sus metáforas. He dispuesto la obra y me parece bien lograda. Desde afuera solo se ve un gran agujero. Este en realidad no conduce a ninguna parte y ya a los pocos pasos se tropieza con la roca. No quiero jactarme de haber ejecutado esta tarea en forma deliberada. Es más bien el sobrante de uno de los numerosos y vanos intentos constructivos, pero finalmente me pareció ventajoso dejar este agujero sin rellenar. Por cierto, hay astucias que, por sutiles, se aniquilan a sí mismas. Eso lo sé mejor que nadie. Indudablemente constituye una audacia llamar la atención con este agujero sobre la posibilidad de que aquí exista algo digno de ser investigado. Sin embargo, se equivoca quien crea que soy cobarde y que solo por cobardía ejecuto la obra. A unos 1000 pasos de este agujero se halla, cubierto por un manto de musgo suelto, el verdadero acceso. También asegurado como se puede estar en el mundo. Naturalmente alguien podría pisar el musgo o embestirlo. Entonces mi obra quedaría al aire y quien tuviera ganas, nótese, sin embargo, que para ello se requerirían condiciones no demasiado frecuentes, podría penetrar y destruir todo para siempre. Eso lo sé bien. Y ahora, en su culminación, mi vida apenas si tiene una hora completamente tranquila. Allí, en este sitio, en el oscuro musgo, soy mortal y en mis sueños husmea interminablemente un hocico voraz. Habría podido, se opinará, rellenar este agujero de entrada con una capa firme y delgada arriba y más abajo con tierra floja, de manera que siempre me hubiera costado poco esfuerzo asegurarme de nuevo la salida. Pero no es posible. Precisamente la cautela exige que tenga una posibilidad de escape. Precisamente ella obliga con frecuencia a arriesgar la vida. Todos estos son cálculos harto penosos. La alegría que la cabeza experimenta al efectuarlos muchas veces es el único motivo de que siga calculando. Yo necesito la inmediata posibilidad de escape, pues no puedo ser atacado a pesar de toda mi vigilancia en el punto más inesperado. Vivo en paz en lo más profundo de mi casa y, entre tanto, se me aproxima sigilosamente el enemigo. Poco después, Kafka se le agravó la tuberculosis y agonizaba en un sanatorio austriaco, y entre sus últimas palabras son especialmente conocidas las que le dirigió a su médico personal, que además era amigo suyo, que se llamaba Robert Klopstock, cuando ya el sufrimiento era insoportable, no solo la dificultad para respirar, sino sobre todo el dolor de la tuberculosis que le acabó afectando la laringe, le pidió a su médico: máteme si no es usted un asesino. Es decir, reclamó la eutanasia con una paradoja kafkiana, una vez más, ¿no? Bueno, y tras Kafka, y por último, y voy más o menos en tiempo un poco pasado, Raymond Chandler. ¿Cuál fue la enfermedad de Raymond Chandler? Pues de nuevo no fue una enfermedad que le acompañara desde la infancia. De hecho, se tropezó con con esa enfermedad en su edad juvenil. Bueno, ¿quién es Raymond Chandler antes de todo? De nuevo, creo que no necesita mucha presentación, pero por hacer una semblanza personal, yo diría que Raymond Chandler es de los grandes autores de la novela negra norteamericana de los años 30-50, de la edad dorada de la novela negra estadounidense, que a su vez también se tradujo en la edad dorada del cine negro de Hollywood, precisamente recurriendo a las historias, y en el caso de Chandler incluso a estos autores como guionistas. Bueno, pues Chandler, de todos ellos, yo creo que es el que tiene
un más alto voltaje literario. Es quien tiene una formación literaria más exquisita y se le nota en cada uno de sus textos. Es un autor que antes de llegar a la novela negra tuvo un largo itinerario vital, pero también literario, y pasando además por otras regiones que de entrada no creemos muy próximas a la novela negra, ¿no? Y a raíz de esa experiencia deja Chandler alguna frase que puede sonar paradójica, pero que creo que para quien conoce su obra y para quien conoce cierta dimensión de la novela policíaca no lo es tanto, ¿no? En un momento determinado, hablando de la novela negra precisamente, Raymond Chandler dice que todo empieza en la poesía. Efectivamente, para él todo empezó en la poesía, porque en su juventud en Inglaterra él empezó escribiendo poesía y acabó escribiendo novelas de detectives, ¿no? Bueno, pues este autor que creo que es el que lleva la novela negra a su mayor altura literaria y probablemente es el responsable de la novela que dentro de la larga tradición de este género podemos considerar, o personalmente yo considero, siempre todo esto es discutible, que tiene un mayor valor o un mayor mérito, como es el Largo Adiós. Bueno, pues este autor, como comentaba, no encuentra la enfermedad hasta su edad juvenil. La encuentra concretamente en la Primera Guerra Mundial, que él sí hace. Él sí hace la Primera Guerra Mundial. Y además se presenta voluntario. Raymond Chandler tiene en 1917, que es cuando se presenta voluntario para ir a la Primera Guerra Mundial. Nació en 1888, pues tiene 29 años. No es un hombre, no es un chaval, pero todavía está en edad militar y se presenta voluntario. Se alista en el ejército canadiense. Él es norteamericano de nacimiento, de madre anglo-irlandesa, educado en Inglaterra y luego había regresado a Estados Unidos, pero decide alistarse en el ejército canadiense porque lo puede hacer como británico y porque en ese momento tenía una pareja, y mientras que el ejército estadounidense no le daba una pensión a la pareja de los soldados, el ejército canadiense sí le daba una pensión a la pareja de los soldados, y esa es la razón por la que Raymond Chandler se enrola en el ejército canadiense. Va a la guerra, combate en la guerra de trincheras, por cierto, y además eso le marca para siempre, como él reconoce en más de una ocasión. Acaba mandando un pelotón, como él recuerda en más de una ocasión, tuvo que saltar de la trinchera al frente de sus hombres contra el fuego de las ametralladoras alemanas, y dice, una vez que uno hace eso con sus hombres y los ve caer a su alrededor, la vida ya no vuelve a ser lo mismo. Y como consecuencia de un percance en la guerra de trincheras, un proyectil de artillería que cayó en la trinchera en la que estaba y que lo dejó conmocionado, con una conmoción cerebral y bastante tocado, pues lo retiran del frente, lo mandan a Inglaterra, y en Inglaterra se apunta en la RAF, en la Fuerza Aérea Británica, y aprende a pilotar aviones, ya al final de la guerra, en 1918, ¿no? Finalmente no llegaría a pilotar aviones en combate, pero adquirió formación como piloto. Y ahí es donde aparece su enfermedad. ¿Cuál es su enfermedad? El alcoholismo. En esa época, en la época en la que estaba aprendiendo para ser piloto militar, se tropieza con el alcohol y se tropieza con algo terrible para alguien que finalmente va a ser un alcohólico, que es su capacidad para soportarlo. Y él lo evoca así. Dice, cuando era joven estaba en la RAF, me cocía de tal manera, lo dice de otra manera, pero bueno, sería la versión coloquial de emborracharse, me cocía de tal manera que tenía que ir a gatas hasta la cama y a las 7:30 de la mañana estaba tan feliz como un gorrión, dice, podríamos decir tan fresco como una lechuga, y clamando por mi desayuno. En muchos sentidos no era esta una capacidad deseable, porque esa capacidad para beber es la que finalmente lo va a convertir en un alcohólico. Después de la Primera Guerra Mundial, él vuelve a Estados Unidos y en Estados Unidos conoce a una mujer mayor que él, que es la madrastra de un compañero suyo de filas. Se enamoran, se casan. Ella le dice tener una edad que es falsa, en realidad tiene 10 años más de lo que le dice. Es una mujer muy atractiva, que además ha sido muy atractiva en su juventud y que ha tenido una vida aventurera y demás, pero bueno, pues es tan atractiva y se conserva tan bien que consigue esconderle su edad a su marido, pero hay un momento en el que Chandler descubre la edad que tiene y además no solo lo descubre, sino que esta mujer, pese a su energía, empieza a aflorar en ella una condición de salud relativamente precaria. Empieza con enfermedades respiratorias, acaba con una fibrosis pulmonar y con neumonías y empieza a ser una enferma allá por principios de los años 20.
Y en ese momento, pues, Chandler se da a la bebida, entre otras cosas quizá para asumir esta realidad de que está casado con una mujer mayor, enferma, etcétera, a la que quiere muchísimo y que sigue pareciéndole guapísima y una mujer atractiva y la mujer de su vida, pero se emborracha y se lía prácticamente con todas las mujeres de su oficina y con todas las mujeres que se encuentra por ahí y empieza a llevar una vida de prealcohólico, ¿no? También en sus propias palabras podemos recordar estos tiempos. Dice Chandler: recuerdo estar con un par de colegas cociéndonos hasta las trancas de la manera más agradable. Terminábamos haciendo acrobacias sobre el mobiliario y conduciendo de vuelta a casa a la luz de la luna con música y canciones, esquivando peatones por 1 milímetro y riendo con ganas de la idea de un hombre que pretenda sostenerse sobre 2 piernas. Bueno, en ese momento empezó a tener accidentes, incluso tuvo un accidente con un avión que tomó estando borracho, algún intento de suicidio y empezó a tener sus primeros apagones, es decir, momentos en los que la embriaguez era tan absoluta que no recordaba nada de lo que había hecho ni dónde ha estado. Hay una cosa que es una paradoja quizá digna de destacarse, ¿no? Esta pendiente hacia el alcoholismo absoluto en el que acabó sumido, Raymond Chandler la recorrió durante la Gran Prohibición, como tantísimos otros estadounidenses. Es decir, muchos estadounidenses se hicieron alcohólicos, paradójicamente o no, cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, digamos que durante toda esa década mantuvo ese consumo de alcohol y después del crack del 29, Raymond Chandler perdió el trabajo. No perdió el trabajo como consecuencia de la crisis financiera. Él trabajaba en una compañía petrolífera y además tenía un buen trabajo y relativamente bien pagado. Lo perdió por borracho. Lo perdió porque llegaba borracho a trabajar y lo perdió porque algunas mañanas no se presentaba, porque estaba tan borracho que ni siquiera podía ir a trabajar. Eso le hizo perder el trabajo, le hizo perder los ingresos y a los 44 años, 1932, cuando lo despiden, esa adicción incontrolable es la que le hace escritor. Cuando le echan de su trabajo, decide que tiene que ganarse la vida, decide que tiene que ordenarse y como ha escrito desde niño, y además no se le daba mal, decide dedicarse a la escritura y decide probar suerte en un género que en ese momento tenía éxito, tenía lectores y tenía ya un par de referentes, Dashiell Hammett principalmente, que él había leído, que le interesaban y que bueno, pues le pareció que era un camino que él podía transitar. Intenta separarse de la bebida, se separa de la bebida, se hace abstemio de hecho, en cierto modo para reivindicarse ante sí mismo, para convertirse en escritor, para cuidar de su mujer, para, en cierto modo, resarcirla de la mala vida que había llevado durante la década anterior y efectivamente se pone a escribir y deja de beber y así es como empieza a escribir lo que serán sus primeros relatos, sus primeras novelas y así es como crea el detective de Philip Marlowe, que por cierto también es alcohólico como él, también es alguien que tiene una relación problemática incontrolable con la bebida, ¿no? Se mantiene abstemio durante 10 años y es curioso cómo vuelve a recaer en la bebida, ¿no? Hay un pequeño atisbo que rastrea, creo que muy inteligentemente, uno de sus biógrafos, Tom Heine, en el año 42, en una de sus novelas, en La ventana alta, se habla de un personaje que necesita la bebida, ¿no? Y que finalmente consigue que le den un vaso de whisky y cuando toma el primer sorbo, dice Raymond Chandler, es como asomarse a un mundo más limpio, más soleado, más deslumbrante. Aquí rastrea su biógrafo la pulsión por volver a beber que tiene el alcohólico rehabilitado pese a estar resistiendo la tentación, ¿no? ¿Cómo vuelve a caer en la tentación? Pues la culpa la tiene Billy Wilder. Billy Wilder, pues todos sabemos que es un gran guionista, un gran cineasta, un gran director, pero a Raymond Chandler no le vino nada bien. Le contrataron para escribir con él un guión en Hollywood, a raíz del éxito de sus primeras novelas, el guión de Perdición, o Double Indemnity, que es como se llama en el título original. Se pusieron a trabajar juntos. Billy Wilder era un tipo muy listo, que además conocía muy bien la industria, que además caló inmediatamente a Chandler y la verdad es que le hizo la vida imposible. Le hizo la vida imposible desde el primer momento, ¿no? Porque era muy cáustico, era también muy poco discreto,
por ejemplo, hacía ostentación. Sabía que Chandler tenía un carácter más o menos mujeriego y que estaba casado con una mujer mayor y que, en cierto modo, eso era una parte insatisfactoria de su vida, y Billy Wilder no hacía más que ostentación de todas las actrices jóvenes con las que se acostaba, ¿no? Lo que a Chandler le ponía muy nervioso, ¿no? Y luego también permanentemente le hacía ver que él era un inexperto en el mundo del cine, ¿no? O sea, cuando Raymond Chandler escribía en un guión, entran unos hombres, le decía, no, Ray, unos hombres no. Delante de una cámara no podemos poner unos hombres. Entrarán 1, 2, 3, 4, 5 o 6 hombres, ¿no? Y era así todo el rato. Bueno, al final la relación fue muy tensa, pero además hay algo todavía peor, que es que mientras trabajaban, Billy Wilder era un tipo de trato bastante desabrido y además no paraba de beber delante de un alcohólico que estaba forzándose a no beber, ¿no? Bueno, pues incluso Raymond Chandler llegó a protestar, le mandó una carta pidiendo que por favor se comportara, y Billy Wilder se comprometió hasta que terminara el guión a no volver a beber ni abrir la boca en su presencia, ¿no? Y finalmente terminaron el guión. Pero según algún testimonio de gente que estaba en la producción, Raymond Chandler empezó a llevar en el maletín una petaca con whisky de la que bebía a escondidas cuando Billy Wilder se iba al servicio, ¿no? Bueno, ahí reconectó con el alcohol y su recaída definitiva se produce en 1945. En 1945 estaba escribiendo el guión de una película, La Dalia Azul, por el que había recibido además mucho dinero, y en ese momento se quedó bloqueado y no sabiendo cómo salir del bloqueo. Además, había recibido un adelanto muy grande y se sentía presionado doblemente, no solo por el trabajo que no había hecho, sino por todo el dinero que le habían pagado. Le dice a su productor que, bueno, pues que hay una manera de romper el bloqueo. Y la manera de romper el bloqueo es volver a beber. Y volver a beber sin limitación. Dice, me causará un daño irreparable, cuenta el productor que le dijo, pero terminaré el guión. Lo único pido que me dejes terminarlo en mi casa, porque como voy a beber, tendré que estar solo. Y efectivamente, se fue a su casa, terminó el guión, volvió a beber y, bueno, fue tal el resultado que le ofrecieron seguir trabajando con $4.000 a la semana, que en aquel momento era bastante dinero, ¿no? Pero hay una última oportunidad para Raymond Chandler, que es que a partir de principios de los 50, esto es el año 45, su mujer ya tiene 71 años, empieza a enfermar muy gravemente, tan gravemente que realmente se convierte en una persona dependiente y la tiene que cuidar. Y algo que a mí siempre me sobrecoge de la biografía de Raymond Chandler, que es que entre 1952 y 1953, cuando su mujer, Sissy Pascal, que es como se llamaba, está en su época de mayor postración física y su vida es prácticamente estar al pie del lecho de una enferma que demanda atención constante día y noche porque no puede respirar, en esas condiciones Raymond Chandler escribe El largo adiós, la mejor novela policíaca de todos los tiempos. Y esto realmente es digno de admiración, ¿no? Y en cierto modo, cuando uno lee esa novela, ve hasta qué punto esa enfermedad del ser querido con la que está escrita y esa enfermedad de la que también es víctima el autor y que está intentando mantener a raya precisamente por respeto hacia ella, están en la base de buena parte del tono, de la mirada, de la trascendencia, de la hondura, hasta del simbolismo de esa historia, ¿no? Bueno, Sissy Pascal muere en 1954 y a partir de ahí Raymond Chandler se desmorona absolutamente, cae en una depresión profunda, se intenta suicidar y, por supuesto, vuelve al alcohol. Y vuelve al alcohol a todo trapo, ¿no? En 1955 hace un viaje a Londres, del que hay muchos testimonios, y como no para de beber, pues una de las cosas que intenta es lo que intentaba en su época juvenil en los años 20, ¿no? Pues intenta seducir a todas las mujeres que se encuentra, ¿no? Con poco éxito, ¿no? Hay uno de sus biógrafos que también, con un poco de maldad, pues menciona una cita de Shakespeare, de Macbeth, a propósito de cómo el vino puede capacitar o no a un hombre para ser un seductor. Y dice, may provoke the desire, but takes away the performance, ¿no? Es decir, bueno, puede encenderle, pero le resta mucha capacidad, ¿no? Chandler lleva muchos años bebiendo, bebe mucho, tiene 66 años y la muerte de su mujer ya le ha dejado sin ningún tipo de motivo para dejar de beber. Sigue bebiendo hasta el final de su vida muchísimo. En los últimos años de
Raymond Chandler realmente son terribles y muy tristes, ¿no? Muy, muy tristes. Hay un testimonio, por dar uno solo de aquellos años, ¿no? En el año 58, donde ya bebía tanto que volvía a tener apagones, esas borracheras tan profundas que luego no recordaba absolutamente nada, su agente Elga Green le manda a una de sus ayudantes, que se llamaba Kay West, para que cuide de él, para que haya alguien en su casa y que, bueno, pues cuando que intente, porque a todo esto Raymond Chandler sigue intentando escribir. Después de Largo Adiós publicó Playback y estaba escribiendo cuando murió una última novela que se llamaba La historia de Poodle Springs, ¿no? Bueno, pues Kay West cuenta que una noche que estaba en la casa, en la habitación en la que dormía, de repente oyó un ruido, fue al salón y lo encontró a cuatro patas, arrastrándose hasta el mueble bar. A la mañana siguiente no recordaba nada en absoluto, ¿no? Ya estaba casi en el borde de la demencia, ¿no? Y cuenta una imagen final que es muy enternecedora y también muy, bueno, en el fondo a mí me remueve, ¿no? Porque que haya quedado ese testimonio, ¿no? de un talento tan brillante como el de Raymond Chandler, ¿no? Esta mujer va con él a hacer unos recados al pueblo, a La Joya, que es donde vivía, y entonces se separan en un momento, ella va a una tienda, ella va a otra, él va a otra, y quedan en la oficina de correos. Y cuando ella llega a la oficina de correos, él está saliendo, ¿no? Y entonces lo ve de repente desde fuera y sin que él repare en que ella lo está mirando, ¿no? Y el recuerdo de Kay West parecía tan viejo y solitario. Y de pronto levantó la vista, me vio, y su cara se iluminó como la de un chiquillo. Bueno, finalmente, pocos días después, tuvo un colapso, acabó en el hospital y, bueno, y solo un año después pues murió, ¿no? Como consecuencia de una enfermedad que él nunca terminó de reconocer. De hecho, se negaba a reconocer que todos los males que tenía, que ya al final eran de todo tipo, eran en el fondo consecuencia del alcohol. Y por buscar un eco en su obra de la enfermedad y de la mirada que esa enfermedad le proporcionó a Raymond Chandler, pues he cogido un pasaje de Largo Adiós, que es quizá el pasaje que a mí más me gusta y al que más veces vuelvo, que es la carta que deja con motivo de su suicidio Eileen Wade, que es un personaje de la novela, que es una mujer muy atractiva, que ha estado casada con un personaje que es el personaje por el que pasa la trama de la novela, del que luego se ha divorciado y, en fin, y ha habido una serie de incidentes. Y también ha tenido una pequeña relación con el detective, con Philip Marlowe, ¿no? La carta no se la escribe a Philip Marlowe, la carta se la escribe a uno de sus amigos, pero Philip Marlowe la lee. Y la voy a leer directamente del inglés y voy a traducir directamente, porque lo que pido perdón si en algún momento titubeo. Pero bueno, esto es lo que dice Eileen Wade a su amigo en la carta que deja cuando se suicida. Me he tomado 46 pastillas de Demerol de las que tengo en mi receta. Ahora mi intención es tomármelas todas y acostarme en la cama. La puerta está cerrada. En muy poco tiempo no será posible salvarme. Esto, Howard, tienes que entenderlo. Lo que te estoy escribiendo lo hago en presencia de la muerte. Todas las palabras son verdaderas. No lamento nada, excepto quizá que no me fuera posible encontrarlos a los dos juntos y haberlos matado a los dos juntos. No tengo ningún tipo de arrepentimiento, no lamento nada de lo que le ha pasado a Paul, a quien has podido conocer bajo el nombre de Terry Lennox. Era la cáscara vacía del hombre al que amé y con el que me casé. Ya no significaba nada para mí. Cuando lo vi aquella tarde, después de que volviera de la guerra, en ese momento ni siquiera lo reconocí. Después lo hice y él me conoció al mismo tiempo. Debería haberse muerto joven en la nieve de Noruega, mi amante que envié hacia la muerte. Volvió, amigo de timadores, el marido de una furcia rica, un hombre arruinado y destruido, y probablemente, en su vida pasada, alguna especie de canalla. El tiempo lo vuelve todo mezquino, gastado y arrugado. La tragedia de la vida, Howard, no es que las cosas bellas mueran jóvenes, sino que
maduren hasta convertirse viejas y despreciables. Eso jamás me pasará a mí. Adiós, Howard. Bueno, pues este es uno de los pasajes de El largo adiós y la elegía de este personaje y, en cierto modo, también la elegía de su autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Lorenzo Silva por su exposición sobre 3 autores extraordinarios, contado de una manera tan magnífica por ti que va a ser difícil de olvidar. Una delicia escucharte y escuchar sobre esas vidas de enfermos tan ilustres y que tanto han dado a la literatura. Muchas gracias, Lorenzo. Estamos ya de tiempo, son las 8:20. Tenemos apenas 5 minutos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestro invitado y ya cerramos la sesión. Sí. Muchas gracias, Lorenzo. Usted se ha referido en un momento a una forma verbal, ha dicho me remueve a propósito de cuando nos ha leído algún pasaje, concretamente ahora de Chandler, a mí me ha conmovido, un estado superior. Sinceramente, porque bueno, tiene esa capacidad de llegarnos de esta manera y sobre todo cuando se ha referido a ese episodio de cuando Kafka dice que es un ataque de Dios, me ha llamado la atención porque yo a Kafka no le hacía entre el bando de los creyentes. Cuando le lees, le sitúas más bien lindando con los agnósticos o así. Y por otro lado, pues por sentirme muy próximo a mi propia experiencia personal con mi padre, cuando le oigo al borde de la muerte y de la tortura que era para él le supuso sus últimos días de la enfermedad, que se le pegase un tiro. Bueno, yo no sé si rondo lindo por lo personal, pero ¿cuál es su experiencia en este sentido? Y no sé si le pongo en un compromiso, pero su opinión en torno a la eutanasia en definitiva. Y muchas gracias, de verdad. Una maravilla. Sí. Pues la verdad es que a mí, por ejemplo, cuando pensaba esta tarde, terminando de preparar, digo, leo esta parte, ¿no?, de la decadencia final de un hombre al que admiro tanto, ¿no? Pero por otra parte te das cuenta de que ese declive, ese deterioro, ese menoscabo, ¿no?, esa merma, también es una expresión de su humanidad, ¿no? Y que desde ese estado de postración casi mental y física siguiera creando, siguiera escribiendo, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no?, que en esa situación escribiera una novela como la que escribió. Me parece que al final también es admirable, ¿no?, y nos saca de esa compasión, esa conmiseración a veces un poco indiscriminada hacia el enfermo, ¿no? Un enfermo puede ser alguien que nos dé enormes lecciones, ¿no?, y que puede alcanzar unas cotas que a lo mejor no son inasequibles a nosotros en aspectos que a lo mejor son más importantes, ¿no?, que aquellos en los que no puede competir con el resto, con los sanos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era interesante mostrar cómo este hombre al final estaba tan mal y, sin embargo, seguía siendo un gran artista y seguía teniendo hasta el final, las cartas que hay hasta el final, porque hay cartas escritas por él hasta el final, realmente se ve su lucidez, se ve su brillantez y al mismo tiempo se está prácticamente desintegrando, ¿no? Entonces, respecto a la eutanasia, mira, a mí la lectura de Kafka me llevó a escribir un trabajo, en primero de carrera. En Derecho hay filosofía del derecho al principio y al final. Antes se llamaba Derecho Natural y Filosofía del Derecho, pero al final era lo mismo, ¿no? Estudiabas, digamos, un poco los grandes temas de la filosofía del derecho en primero y los autores en quinto, ¿no? Y nos encargaron a hacer un trabajo y yo hice un trabajo sobre la eutanasia. No está publicado. El otro día lo encontré, porque de hecho el trabajo está manuscrito. Yo creo que lo presenté en un mecanoscrito al profesor, pero el mecanoscrito lo he perdido y sin embargo el otro día bajé al trastero,
cogí la carpeta de primero de carrera, me puse a buscar y encontré el manuscrito del trabajo, y además es legible, o sea que algún día lo... No tiene un valor, tenía 18 años, o sea, en fin, me puse a leer las teorías que había sobre la eutanasia activa, pasiva, etcétera, y propia, impropia, y bueno, y una reflexión sobre en qué medida los bienes jurídicos que colisionan, pues cuando se puede sacrificar uno a otro, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, en ese trabajo, pues la cita era Kafka, a Klopstock, ¿no? Máteme o si no es usted un asesino, ¿no? Que es una paradoja muy kafkiana, ¿no? Pero que en el fondo, si la desmenuzas un poco, si en el momento en el que la vida no ofrece a la persona que la está viviendo absolutamente ninguna compensación, ninguna retribución, ninguna gratificación, y se convierte en un tormento absoluto, realmente lo que estás prolongando no es la vida, sino el dolor. No es un acto de conservación, sino de destrucción hasta el final de ese individuo por todo el dolor que sea capaz de soportar antes de que su organismo se desmorone, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel momento, estamos hablando del año 84, la eutanasia en España era ilegal, vamos, era un delito, era algo que no se podía... Y mi análisis era que ciertas formas de eutanasia se deberían despenalizar, ¿no? Esa fue la conclusión a la que llegué con 18 años, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, ahora soy mucho mayor, ¿no? ¿Qué pienso ahora? Pues pienso que la eutanasia debe estar despenalizada, como está. En los casos, además, creo que los de la legislación española son bastante razonables y las cautelas también son bastante razonables. Y creo que todos, más allá de especulaciones que se hacen, ¿no? Creo que todos somos bastante capaces de discernir lo que es una finalización de la vida compasiva y lo que es una finalización de la vida oportunista, o ventajosa para alguien que no es la persona que sufre la eutanasia, ¿no? Y creo que todos, pues más o menos sabemos, con arreglo al sentido común, cómo se puede garantizar que las primeras se produzcan de la manera más humana, digna y segura y garantista posible, y que las segundas no se produzcan jamás. Es decir, creo que no son mecanismos muy complicados, ¿no? Y bueno, yo no me he visto en esa decisión. Sí me he visto con una persona muy cercana y además hace muy poco tiempo, pues bueno, una situación de vida ya puramente clínica, ¿no? Y naturalmente, pues no es fácil, ¿no? No es fácil decir, bueno, pues hay que dar el paso, ¿no? No se va a morir sola, hay que, en fin, hay que desconectarla y hay que hacer todo eso, ¿no? Y eso es un... Y bueno, y claro, pues es muy doloroso y es muy terrible y se te remueven muchas cosas, ¿no? Pero cuando la vida no produce vida, cuando la vida solo produce dolor, yo creo que pasamos al territorio del encarnizamiento, ¿no? También me parece que hay que poner las garantías suficientes para que una persona en un momento de desaliento que todo el mundo tiene no se arroje a un suicidio asistido o un suicidio con cómplice como atajo para espantar una pesadumbre o para espantar una contrariedad, ¿no? Pero creo que también eso es muy fácil de discernir de un dolor insoportable y de una condición de salud en la que ya la vida no tiene absolutamente ninguna recompensa para quien la vive, ¿no? Muchas gracias. Realmente vamos a ir pasando de literatura a la enfermedad y nos metemos en un debate que nos llevaría muchísimo tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido, creo que, una tarde estupenda. Muchas gracias otra vez a Lorenzo Silva y encantados de tenerles con nosotros. La siguiente sesión del ciclo será el martes 29 con el escritor y poeta y novelista Juan Bonilla. Les esperamos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.